Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, Julio Amieva, al lado de José Juan Chino, no solo te contaremos nuestras impresiones sobre cada libro, sino que también te brindaremos contexto, datos curiosos y nuestro análisis para que disfrutes aún más cada lectura. Así que prepárate para perderte en este laberinto de letras, donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. Bueno, Chino, episodio número 3 de la temporada número 2 de Laberintos Literarios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ya ves que como cada semana grabamos, pues al final realmente no es como que pase cierto tiempo entre un capítulo y otro. Entonces, Chino, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, con este episodio número 19, ya ves que a mí me gusta más nombrarlos de corrido. Antes de iniciar con la pregunta que les dejamos el capítulo pasado, vamos a dar una más informal, vaya, para que nos conozcan un poquito. Chino, la pregunta siguiente es, ¿cuál es tu tipo de comida favorita? Tipo de comida favorita. O sea, la mexicana, supongo, o se te refieres así. Sí, yo creo que la mexicana en general. ¿Algo en específico que te guste de la mexicana? Uy, pues, obviamente la comida de mamá, no hay nada como la comida de mamá, pero si no fue de ahí, pues unos tacos al pastor. ¿Tú? Igual creo que me iría por la mexicana. Bueno, no sé, es que todo lo que es relacionado a los mariscos también me fascina bastante, Sí. pero creo que si tuviera que escoger o me tendría que quedar con algún platillo mexicano sería mm, los volcanes o las tortas de justo de pastor o de bistec o Entiendo, entiendo. sí, o los alambres inclusive, me gusta que tengan queso, no sé por qué, queso O de sea, tú llevamos una taquería y ya somos contentos, ¿no? O sea, con eso. básicamente. Pero en fin, Chino, de esto no se trata el Ah, ¿no? no se trata de gastronomía en este caso, así como, en la temporada pasada hablamos de numerología o simbolismos con el número de los episodios. En fin, Chino, la primera pregunta, o la pregunta que habíamos dejado el capítulo pasado es, em, ¿esperar toda una vida es una prueba de amor o una forma elegante de no soltar? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿Tienes que responder de una? de forma muy breve, o sea, así de que Interesante pregunta. medio depende mucho de a quién se lo preguntes, ¿no? Y en qué momento te lo preguntes. Claro, Si a lo mejor claro. llega CD5, para mí llega Lil Collins o esta Emma Watson. Sí, creo que depende, ¿no? Milajear o no milajear es la cuestión, según tu pregunta. En fin, ¿por qué realmente preguntamos esta? Porque tenemos un libro que queda muy, muy ad hoc, ¿no? Creo que eh, es un libro que tiene muchas esencias sobre el esperar y también en este caso no olvidar y a la vez soltar o no soltar, vaya. El libro que tenemos para este episodio es mm, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Un libro, bueno, ya les comentaremos qué nos parece más adelante, pero ¿por qué forma parte de esta temporada? ¿Por qué lo escogimos, Chino? No sé, tú lo escogiste. Cierto, cierto. Una disculpita, yo lo escogí. Eh, Al final de cuentas ya habíamos leído, ya tenemos un poquito más de experiencia con el autor. Sin embargo, creo que es uno de los libros que también resuena en su catálogo de todos los que ha escrito. Entonces, creo que tener uno de Gabriel García Márquez en esta temporada se me hace algo significativo, eh, se me hace como añadir a la colección una joya, ¿sabes? Entonces, por eso fue que lo propuse, también ya tenía ganas de leer otro. Estamos hablando ¿cuál leímos? Fue el de Cien años de soledad, ¿verdad? Y fue creo que de los primeros que leímos en el club de lectura. Fue según yo fue con el que inauguramos Nerdblue, creo, o el segundo, que sí, sí, porque fue el de Manhattan, y sí, fue como el tercero que ¿Cuál leímos, el de Manhattan? el de Oppenheimer. Pero ya. Sí, tienes razón, fue de los primeros. Inclusive creo que yo escogí el de 100 años, no me acuerdo si tú fuiste. No fui yo para que ya lo leyeras, porque como que estabas entre que sí, que no. Ahora es que me decías, no, ¿sabes qué, Julio? Pues es que a lo mejor tiene palabras medio desconocidas, tienes que darle Ahorita lo platicamos más adelante, pero sí. En fin, vamos a dar una breve semblanza de quién es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez fue escritor y periodista colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982, y es una de las grandes narradores del siglo XX y figura central del realismo mágico, aunque también escribió novelas profundamente realistas. Sus obras exploran el amor, el poder, la memoria y el tiempo, siempre desde una mirada latinoamericana, íntima y universal. Antes de ser novelista, fue reportero, y ese pulso narrativo se siente en la precisión y el ritmo de sus historias. Pero
¿De qué trata, así grandes rasgos y sin spoilers, El amor en los tiempos del cólera? La novela se sitúa en una ciudad portuaria del Caribe colombiano entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en un mundo marcado por el calor, las epidemias, el paso lento del tiempo y las estrictas normas sociales. En este escenario se entrelazan las vidas de Florentino, Arisa y Fermina Daza, que son los personajes principales de la obra, quienes viven un primer amor juvenil intenso y lleno de promesas, construido a base de cartas, miradas furtivas y una idealización profunda del sentimiento amoroso. Tras una ruptura decisiva, Fermina elige una vida indistinta y se casa con el doctor Juvenal Urbino, un médico respetado, representante del orden, la razón y el progreso. Su matrimonio es largo y complejo y no está exento del cariño, pero tampoco de silencios, rutinas, desencuentros y pequeñas batallas cotidianas que revelan cómo el amor conyugal se construye y se desgasta con los años. Hasta ahí voy bien, Chino. ¿Tú crees que esto vaya, no sé si haya dicho algún spoiler, según yo no, ¿verdad? Realmente todo esto. ¿Quieres un dato extra más interesante? Dale, dale. Fue el primer libro que escribió en computadora, el autor. El primer libro que escribió en computadora. Wow. Bueno, sí tienes razón, por la edad. El dato. Gran dato, eso no lo sabía. Pero en fin, esto fue a grandes rasgos de lo que trata El amor de los tiempos del cólera y quién fue Gabriel García Márquez. Entonces, Chino, ¿quieres tú empezar con algo que te haya llamado la atención? ¿Quieres que empiece? Realmente es un poco difícil saber por dónde empezar porque, como lo comentamos, ya hemos leído Cien años de soledad y creo que compartías conmigo que Gabriel García Márquez es una manera de adentrarte del mundo que te envuelve totalmente, ¿no? O sea, va construyendo escenarios grandes, personajes muy complejos, personajes que vas descubriendo poco a poco, pero que también me gusta mucho del autor, que lo va haciendo es estos saltos que va teniendo. Ujú. No sé si tú lo notaste o no, pero bueno, si lo captaste de la misma manera, pero algo que me gusta mucho de este autor es cómo va dejando spoilers de lo que va a pasar a la vez que va dejando recuerdos que aún no presenta. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, te va diciendo, y en aquella casa teníamos un perro llamado Nicolás, que algún día evitará un desastre. Y como, no sé, hasta el final del libro te das cuenta del desastre que evitó el perro. Y de repente te dice, y yo tenía una tía que en algún momento, no sé, compró algo muy importante. Y resulta que lo que compró, no se había sido el perro. Entonces, así como que todo se va uniendo, se va hilando muy bien. Y me gusta cómo no van dejando cabos sueltos y te mantiene enganchado, ¿no? De qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá. Eso como a grandes rasgos del estilo de escritura. En cuanto a la profundidad del tema, definitivamente hay muchas cosas que se hacen muy interesantes. Algo que creo que pasa muy desapercibido conforme vas avanzando en la historia es que la historia empieza con un suicidio. O sea, la historia empieza con el suicidio de uno de los amigos, de uno de los personajes principales, que es el doctor Juvenal Urbino. Y de ahí, pues, parecía que la historia va a ir hacia un sentido, hacia un lado, no sabes bien si a lo mejor van a rememorar cosas porque dicen que fue un fotógrafo, que fue fotógrafo de guerra, me parece, si mal no recuerdo, compañero ajedrecista del doctor Juvenal Urbino, pero no te lo van a mencionar después, y después de la historia va tomando otros tintes, va yendo hacia otras ramas de la historia, que después creo que al final ni te acordabas que estaba ese personaje inicial. Entonces, aunque se ve como un libro de amor, quizás por la portada, también puede ser como interpretado, creo yo, como una segunda oportunidad, ¿no? Como un libro de segundas oportunidades. Vamos a ver por qué. Pero es interesante o creo, ese detalle, creo yo, de que empiece como un suicidio. No, totalmente de acuerdo, Chino. Como dices, realmente algo que caracteriza al autor son esos saltos. Creo que y no sientes que esos saltos estén de más, ¿sabes? Como que sabe, no es como que todo el tiempo estés, bueno, sí saltas como estás hablando de Fermín Daza o de este Florentino, pero hacen como un saltito o inclusive como que te spoilean de qué es lo que puede pasar con tal personaje o con tal acontecimiento, te lo hacen de forma leve y ya cuando hablan de ello como que te hacen una pequeña recapitulación o te lo dejan como muy bien estructurado. En cuanto a la profundidad, siento que igual es un libro, a mi parecer, que por más que se haya publicado, deja checo en qué año se publicó. ¿Cómo cuántos tendrá? Es en el 85, ¿sabes? Estamos hablando que son ya más de 25, 40. son más de 40 años. Entonces, son temas que todavía en la actualidad están muy presentes. ¿Sabes? No han cambiado mucho, al menos algunos sentimientos, cómo se comporta la gente. Digo, al final el amor siento que es algo muy complejo de hablar, inclusive de explicar. Cada persona lo siente o lo ha sentido de forma distinta, pero él logra em,
plasmarlo de una forma muy auténtica, ¿sabes? Como que no lo sientes forzado a algunos temas, o no sientes forzado a algunas acciones de los personajes, y te deja, un gran sabor de boca el saber realmente cómo era a lo mejor en el 85 y cómo es en la actualidad, ese tipo de sí, cómo no han cambiado las cosas. Sí, y aquí algo también que faltó agregar, quizás, es que también esa profundidad se nota, yo creo, desde los escenarios que construye, porque son escenarios que van cambiando, son camaleónicos, Ujú. van cambiando conforme el tiempo va avanzando, va retrocediendo, ¿no? A lo mejor, no sé, cuando empieza cronológicamente donde está la historia, que sea, no sé, en un punto de no sé, 1900, pues a lo mejor no hay televisión, no hay telégrafo, no sé, no hay muchas cosas, apenas empieza el cine. Pero de repente ya te salta a otro punto que es 1940 y a lo mejor el cine ya es algo más cotidiano, ya hay muchos más autos. Tú vas viendo cómo los escenarios que mismos que te va contando el autor, a pesar de los saltos que va teniendo, pues tienen estos elementos que hacen que te sitúes bien en qué momento está, y no se siente como algo soso, ¿no? Algo que nunca cambia y que solo los personajes van pasando y entrando y saliendo, sino que todo el mundo va evolucionando alrededor, bueno, junto con los personajes. Que eso igual se siente en Cien años de soledad, ¿no? Al Claro. final, ahí lo sientes más presente por las generaciones de las personas, ¿no? Cómo, Al principio eran unas casas nada más, con granjas, llega lo de la guerra, pues empiezan a llegar empieza a industrializarse un poco, empieza de repente ya es una ciudad pequeña, sí, estoy totalmente de acuerdo. total, pero, ¿sabes qué? Siento que ahí es más que nada, claro, están los personajes y ahí es numeroso. Realmente en Cien años de soledad toda la familia es numeroso, cómo van, cambiando, cómo va esa descendencia, o esa descendencia, sí, Descendencia. esa descendencia. Y también influye mucho ¿cómo dices? Los escenarios. Sin embargo, yo creo que aquí realmente te vas dando cuenta conforme eh, van creciendo los personajes, ¿sabes? Al final vemos, a un Florentino y a una Fermina de, ¿qué quieres? De 9 a 11 años, y los vemos todavía hasta los 70s, 80s. Realmente, o sea, sí te acompaña el escenario, pero yo creo que más que nada el cambio, la evolución, lo vas viendo conforme van creciendo los personajes y cómo se van desarrollando en el mundo, vaya. Pero quizá ahora sí entrando con un poco más de spoilers para saber cómo va toda la obra. Lo tuviste un poco al inicio, cómo Florentino y Fermina empiezan a tener esta relación juvenil y por azares del destino su relación no va a buen puerto o termina, y es cuando el doctor Juvenal Urbino empieza pues esta relación con Fermina, perdón. Y la historia nos va a narrar muchas cosas, pero creo que lo principal va a ser esta persecución de, de parte de Florentino hacia Fermina. Pero no solo eso, también, como dijimos, la evolución un poco de los personajes. Fíjate que algo que quizá me gustaría empezar ya como un punto más específico, es la evolución de Fermina misma. Porque ella empieza teniendo un amor juvenil, un amor un poco quizá inmaduro, inocente quizás, que es el primer amor, que quizá muchas veces se describe como el más intenso, el más honesto, no sé, la canción de Vaselina, ¿no? Y y después después empieza una relación con el doctor Juvenal Urbino, que es más un pacto para no decepcionar a su padre, más bien para complacer a su padre, pero que también descubre que el doctor Juvenal Urbino tiene su mismo encanto en sí, que por lo menos tuvo una buena pareja, pasan por una parte tediosa, después se vuelve más la costumbre de estar con él que realmente hay amor, de repente se empiezan a reenamorar entre ellos y, pues bueno, pasan muchas cosas me gusta mucho cómo vas viendo esta evolución de Termina, cómo va madurando este amor, que a lo mejor no sé si hay un único amor o varios tipos de amor, pero por lo menos en Fermina creo que sí hay diferentes tipos o diferentes maneras de amar a las personas que estimó, porque creo que innegablemente lo hizo de una manera con cuando era pequeña con Florentino, de otra manera con su esposo cuando estaban recién casados, después un enamoramiento mucho más fuerte y al final pues ya más una costumbre que otra cosa. ¿Qué me gustaría rescatar lo que mencionabas al principio, que es el amor que sentía Fermina y también Florentino entre uno y el otro? Como dices, es el primer amor, ¿no? Es a veces el nivel de intensidad con la que vive, eh, sí, que vive el amor uno por el otro, ¿sabes? Como es muy apasionado, muy sin límites, muy inocente. Y es algo que a lo mejor hablábamos en el libro del verdadero caso de Harry Kéber, ¿no? Con esta, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, que mencionamos, es que realmente, nosotros, o conforme más avanzamos en la vida, realmente sabemos qué es amar, sabemos mucho mejor qué es ser amado o qué es amar. O sea, ¿por qué nosotros pensamos que a lo mejor por estar más chicos realmente no sabemos? ¿Me explico? Y creo que, eh, al menos igual aquí como lo sienten, o como Fermina o Florentino, expresan su amor el uno por el otro, se me hace muy lindo, ¿sabes? O sea, creo que
entra en eso de si realmente es válido decir, es que porque están chicos realmente no saben qué es amar o qué es ser amado. Creo que ya depende de cada persona, pero es como que, así te podría decir que me recordó mucho esa parte de cómo, digo, ambos hemos tenido, nuestro primer amor, y sí, si te pones así como haces como flashback, dices como no, pues sí, realmente era algo muy apasionado, sin límites, o sea, decías, o sea, realmente, como va cambiando cómo es con tu pareja o y también como tú vas creciendo, pero realmente se me hace algo que también logra plasmar muy bien Gabriel García Márquez en los personajes, como al final realmente se sienten que son el uno para el otro, sienten que al final se van a morir, si va a ser el fin del mundo si no están juntos, y al final realmente no logran, estar, casi como vienes como vamos a durar para toda la vida, ¿no? Siempre vamos a estar juntos. O sea, se me hace muy bello, muy auténtico. Y es quizás lo que atrapa tanto de esos personajes o de la historia en sí. Creo que rompe con varios tabúes o no, varios como estereotipos básicamente de la literatura romántica. Porque, por ejemplo, muchas veces se ve como, veíamos a Fermina, perdón, como esta princesa secuestrada en el castillo, ¿no? A lo mejor que se casó con la persona que no quería y que a lo mejor es un mártir por eso. Ujú, Y para nada, creo que Fermina se da el derecho, ejerce su derecho de cambiar de opinión, ujú. a pesar de que en un principio quizás su matrimonio no es exactamente tan pasional, sí tiene esta parte de compañerismo, de respeto, Sí. incluso rutina y costumbre, pero pues que va evolucionando. Y por otro lado, ya pasando para hablar del siguiente personaje que es Florentino, también es verdad que a lo mejor en una historia típica romántica sería este mártir, ¿no? También que Ujú. espera por su doncella soñada todo el tiempo, pero tampoco es un mártir, o sea, porque a final de cuentas sí espera a Florentina, pero a Fermina, perdón, pero la espera mientras él mismo vive, mientras él hace su relajo, él tiene otras parejas sentimentales, él tiene muchas parejas sexuales, y es muy curioso cómo para Florentino esto no representa una traición hacia Fermina, que a lo mejor, de nuevo, en la literatura romántica clásica o en la historia clásica que todos nos imaginamos, claramente será como una traición hacia Fermina, a pesar de no estar con ella. Pero aquí no, aquí mismo dice, no, pues yo no, yo como que le pertenezco en cuerpo y alma. Y no solo eso, me encanta el ejercicio de autoengaño que hace Florentino, porque de caras para afuera dice, yo no estoy, o bueno, más bien, internamente él no procesa que es una traición para con Fermina, que no lo sería. Creo que todos estamos de acuerdo porque pues no tiene relaciones con Sí, ella o no, no es su pareja, pero hace un esfuerzo para que Fermina nunca descubra todo lo que él hace. Y Fermina ni siquiera lo topa ya, o sea, Fermina ya desapareció de su vida, pero él como que sigue diciendo como de, no, que no me vean con otra persona, no, que no me vean en esta relación, que no está aquí. Hace sus malabares para que no se sepa que él tiene otras 600 parejas, cuando todo el pueblo lo sabe, y cuando Fermina lo podría saber, pero sinceramente no le interesa. en algún punto ahorita que lo mencionas, Florentino se me hace como el típico de que, sí, es que tal vez estuve con 100 mujeres, pero realmente a quien amo es a ti, ¿sabes? O sea, es algo muy irónico, ¿no? Sí, Como dices, eh, llega un punto en el que parece obsesión, ¿no? O sea, conforme vas avanzando en la novela, te das cuenta que, hay cosas que a lo mejor hace como dices, una es, una de las características que tiene es, primero, probablemente hace todo por debajo del agua, para que así Fermina Daza, en tal caso de que en algún día diga: "Ah, pues, ¿sabes qué? Quiero regresar contigo, Florentino", pues, él tenga como esa imagen impecable de que siempre la esperó. Pero también, no sé, hay una parte del libro, esto no es con spoilers, realmente no tiene mucha importancia, pero que la casa adecua una casa, ¿no? Que al final empieza a hacerle adecuaciones, pero, para que en cualquier momento, cuando se dé que llegue Fermina a su vida, pues ahí se queden, ¿sabes? Como que empezaba muy, como que tenía ese lugar seguro, a mi parecer, a pesar de que a lo mejor, pues estaba muy al aire de que o inclusive ni siquiera, era viable que sucediera, pero es Florentino sí se me hacía, eh, un personaje muy cómico en ese sentido. También creo que, habla sobre que también, pues, cómo llenas ese vacío, a mi parecer, ¿no? Como dices, realmente, al menos se lo llenaba siendo un Don Juan, si lo quieres ver así, ¿no? Como se le conocería en la jerga social, sí, eh al final, pues sí tuvo muchísimas parejas, pues no sé si decir sentimentales, pero pues sí, pasajeras. Entonces, a lo mejor no tenía el co no lo que el corazón pedía no lo tenía, pero pues a lo mejor él seguía en su camino, ¿sabes? sí. Y pasando al siguiente personaje, que ya es el último de los 3 como protagonistas, sí, los personajes principales,
es el doctor Juvenal Urbino, que de nuevo, también en una historia romántica clásica se vería como el villano, ¿no? El que secuestró a la princesa y no deja a la pareja de amor pasional ser feliz, ¿no? Pero tampoco es un villano, o yo no lo veo así, no es tú lo ves como un villano. Al fin de cuentas, si es una persona, quizá es un médico, está obsesionado un poco con todo, con modernizar el pueblo, pero más que ser alguien que secuestró a la princesa, quizás yo sí creo que ama a Fermina, ¿no? Sí. La ama, quizá desde el control y un poco corrigiendo todas sus actitudes, porque recordemos que Hermina en este amor juvenil era un poco esa chica rebelde, adolescente, y cuando llega el doctor Juvenal Urbino es cuando empieza como un poco a corregir esas actitudes, no quizá tan tajantemente, pero sí desde el control que el mismo padre de Hermina ejerce sobre ella, y que pues inevitablemente en una relación conyugal, y infiero que al ser una novela de antes, pues el marido ejercía en la esposa. Sí, no, incluso, lo que es Que ojo, perdón, también tiene sus defectos el doctor Juvenal Urbino, creo que hasta fue infiel, si mal no recuerdo. sí, fue infiel. Bueno, tiene uno de los peores, red flags Ajá. de las parejas, bueno, de una pareja, a mi parecer. Pero, inclusive, como dices, como que me gusta que no claro, creo que depende a quién se lo preguntes, es como el 500 días con ella, ¿no? O sea, pero aquí, al final, el doctor Juvenal Urbino fluye, ¿me explico? Como que realmente no, como dicen, ni topa a Florentino, no sabe que realmente Florentino está, pero obsesionado con esta Fermina, Yo no diría que el doctor Juvenal Urbino fluye en general, solo te refieres en cuanto a Florentino, ¿no? ajá, o sea, en ese sentido de que, ajá, el villano si son villanos, no, porque realmente el brother está en sus cosas, o sea, sí llega a tener interacciones durante la vida, pero realmente no es como de que, él es el que está obsesionado con mi esposa, o, realmente tengo que mantenerla, no, o sea, como que realmente, inclusive el doctor va a verlo en ciertas ocasiones, pero realmente ni siquiera, como que a lo mejor sí siente que hay algo por ahí, pero realmente es muy mínimo, ¿sabes? Como que no le da la importancia y él, como dices, realmente creo que él cojea en otros lados y no le da pie, al menos en esa Es parte. que, aunque decimos que Florentino está obsesionado con Fermina un poco, eh, realmente ninguno de los 3 le da la importancia a nada. ¿A qué me refiero? O sea, creo que Florentino ni le da tanto la importancia que Fermina esté con el doctor Juvenal. O sea, sí es su amor y la ama, y a lo mejor todavía como que siente cosas por ella, pero lo que dijimos, vive su propia vida, Sí. tampoco es como que se queda fuera de su casa esperando a la que pase, como si lo hizo de adolescente. Y lo mismo con los otros 2, o sea, ni el doctor Juvenal Urbino se preocupa porque, pues, nunca se ha presentado como un rival. Ujú. Fermina tampoco sabe que está ahí porque se separaron en algún momento de la historia y nunca se ha enterado de que regresó al pueblo. Entonces, ¿entiendes a qué te refieres? Sí fluyen, pero más que fluyen, literalmente ni le ponen interés. Es lo que, no sé, como que es como curiosos personajes que están como en ese punto medio de me interesa, pero no. Y si me No sé, yo siento que Florentino a lo mejor sí no está obsesionado, pero es como cuando la piensa, me explico que es un amor que no pudo superar. No sé si a lo mejor no llegó alguien realmente que superara, sí, pero tampoco siento que lo tiene obsesionado, ¿sabes? no, a lo mejor, pues, tenemos otros personajes, porque ya empezamos, el siguiente libro del próximo episodio. Ya si vemos comparaciones, no, tienes razón, a lo mejor no se me hace un extremo, pero sí, Florentino sí tiene cierto interés todavía y durante Que no está mal, pero eso es a lo que me refiero. Creo que por eso los personajes destacan tanto, porque no son estos extremos del príncipe y la princesa, nada, no, claro. sino se mantienen en ese espectro medio, que a lo mejor puede ser como catraba, como medio tibio, pero no, o sea, simplemente son características de la vida misma. Digo, yo creo que ya podemos hablar un poco del final, ¿no? De qué pasa, que del principio más bien, del loro. O sea, a fin de cuentas, el doctor Juvenal Urbino en las primeras páginas pierde la vida de una manera muy absurda. Sí. Y es donde Florentino se presenta por fin de nuevo con Fermina después de 50 años para decirle: "Ahora sí, estoy listo para que estemos juntos". Y eso pasa en las primeras páginas. Toda la historia que acabamos de contar antes de esto es lo que pasa después, de nuevo. Es como el cínico de la película Megamente, ¿no? Que dicen, se preguntarán cómo es que llegamos a eso. Justo así, o sea, Gabriel Márquez juega con estos saltos temporales, empieza con un suicidio que nunca más se vuelve a topar, está triste el doctor Juvenal Urbino, por X razón se cae de una escalera y se muere. Y de ahí es donde Florentino se presenta con Fermina de nuevo para decir: "Estoy listo". Después tenemos todo este contexto de Ujú. por qué pasó en ese inter, que Florentino primero empezó a dar con Fermina, rompieron, todo lo que les acabamos de contar. Y al final del libro otra vez se nos dice cómo Fermina se da esta oportunidad de nuevo con Florentino. Pero, ¿qué? No, continúa, continúa, pero todavía te estoy, o sea, sigo estando.
Es que no sabe, pero al final Chino y yo estamos sentados pues frente a frente, ¿no? Usualmente es distinto, yo estoy como en la cabecera y Chino está al lado, entonces pues es distinta la vista. Entonces creo que Chino se chiveó, no sé qué cara hizo, qué cara hice yo para que a lo mejor esté como no sé. Pero, Lo en que pasa fin. es que eh, al final pueden tener esta relación de nuevo, como que Fermina se da esta chance con Florentino. Y también es interesante porque, de nuevo, lo que dije en un principio de que Fermina es un personaje que va cambiando, que va evolucionando bastante y se nota hasta sobre todo en cómo ella percibe el amor, que no, primero es algo inocente, después se ve algo más costumbre. Aquí no es un amor ya, no sé si decirlo como viejo, digamos un amor súper maduro, donde ya ambos están grandes, se dan esta última oportunidad de vivir lo último que les queda en sus vidas y hacerlo pues con la mayor pasión posible. Ya a Fermina no le importa tanto lo que piensen de ella, ni lo que piense de a lo mejor estar no tan de luto por su por su esposo recientemente fallecido. Y pues también Florentino tampoco creo que que le importe tanto que ya por fin Fermina descubra todo lo que él hizo o que el pueblo mismo esté enterado de que estuvo 50 años obsesionado con la misma mujer. Que sabes, también ahí tocas otro punto muy bueno, que es así como al principio del capítulo mencionados, cómo es sentir y qué está permitido y no permitido sentir o amar o ser amado en esa edad. También en la vejez, yo no me lo había puesto a analizar también. Espero que todavía me falte, que voy a llegar a esa edad en la que, según esto, se sitúa Florentino y Fermina, pero llega un punto en el que hay situaciones en la que Fermina se siente ya grande para ciertas cosas, ¿no? Como Claro. y si te pones a analizar que dices: "Oye, realmente el amor tiene límites para hacer ciertas acciones que al final representan que eres amado, que tú amas a alguien", como que es curioso cómo con el paso del tiempo hay cosas que se ven se ven mal vistas, ¿no? No sé, a lo mejor para Fermín era andar con no sé si también influye el contexto, o en la época en la que ellos estaban y cómo lo refleja Gabriel García Márquez, pero al final, por ejemplo, es que a ella le daba pena salir con él, o que qué dirán, ¿sabes? O sea, como que sí dependía de ciertas las cosas, de ciertas sí, dependía de ciertos prejuicios y no poder actuar, ¿sabes? Es algo curioso como al final, tanto conforme vas avanzando, no se van eliminando, se va eliminando, se van sumando ciertos aspectos o ciertas tradiciones del amor, ¿me explico? En este caso, pues, a lo mejor llegas tú a los 70 80 años y crees que mandar cartas, o a lo mejor, qué sé yo, regalar algo, o expresarle de cierta forma tu amor a alguien, pues, es que es ya no es de esa edad, ¿no? O sea, yo inclusive sí me pregunto cómo es ser eso, ¿no? A mí francamente no me gustaría realmente dejar de ser esa persona que dice: "¿Sabes qué? Por si". Claro, a lo mejor hay cosas que ya no puedes hacer, que es evidente, a lo mejor, pero por tu edad, en el sentido de la forma física, o a lo mejor, no lo sé, sí, por tu condición física, mental, o por el estilo, pero, pues, realmente creo que es, si a lo mejor nos está escuchando gente ya grande, es como, no, pues no, realmente, mientras tú expreses y te guste cómo lo expresas, creo que es también válido, ¿no? Si te tiene que dar indiferencia a lo que la gente piense, siempre y cuando a lo mejor tú le expreses lo más bello de tu amor hacia alguien, y también que tú recibas, ¿no? Ese amor, vaya. Lo siento si me volví muy, si me explayé mucho, pero creo que No, no, o sea, creo que es un gran punto el que mencionas. A mí yo lo relaciono un poco con el libro de La cabeza de mi padre. ujú. Y si te acuerdas que justo en ese libro la autora comenta cómo ella en algún momento se sintió traicionada por su madre, o bueno, se enojó con su madre, porque su madre, bueno, en contexto rápido, es una autora que cuenta un poco su autobiografía. Su padre los abandonó cuando era pequeña y justo está en la búsqueda de este padre después de muchos años. Y ella se enoja con su madre porque después de la desaparición de su padre, bueno, la separación, o sea, que se fuera de su casa su padre, El abandono. el abandono, su madre empieza a tener otra pareja y ella se siente mal, traicionada, como, ¿cómo nos puedes hacer esto? ¿No? Y es como, pues no le estoy haciendo nada, simplemente la madre nunca le dice eso, por lo que cuenta la autora, la madre simplemente se da cuenta que sus hijas como que no lo toman del todo bien y termina su relación, pero ahora que ya la autora es grande dice, ¿por qué le hice eso a mi madre? Mi madre también tenía el derecho de volverse a enamorar, de amar, Sí. y pues creo que es difícil obviamente explicarle a un adolescente, a un hijo, pues eso, incluso yo creo que a mí hasta mis veintitantos años me sería difícil incluso entenderlo, ¿no? Ujú. Pero lo que tú dices, no hay un límite al fin de cuentas, porque a veces también ellos, las personas de cualquier edad tienen ese derecho, pues, a enamorarse y a ser amados, pero es un muy buen punto el que mencionaste, me parece un gran acierto eso que mencionas. Y aquí también algo que me gusta, que tiene que ver mucho con eso,
es la reflexión que empieza a hacer en cierto momento el doctor Juvenal Urbino y también Fermina Daza. Porque hay un momento donde Fermina se ve al espejo y empieza a ver su rostro, que su rostro ha cambiado. Empieza a ver que ya tiene ciertas arrugas, empieza a ver que ya no es tan joven, que quizá la ropa ya no le queda como antes. Y a mí esa reflexión me pareció muy interesante, como un comentario menos de mi parte, porque creo que también tiene que ver mucho con el paso de la vida. Y no, creo que eso también es gran parte de lo que escribe Gabriel García Márquez, porque de nuevo, nos ambienta, las personajes cambian, Fermina cambia, y muchas veces pareciera que somos inmunes al tiempo, ya Sí. pasa a ti, o sea, que a fin de cuentas pareciera que el tiempo pasa a nuestro alrededor, pero no a través de nosotros, que el tiempo básicamente no es algo que nos pueda afectar. Y de repente, eso quizá cosas que tú mencionas, no te vas dando cuenta de X o Y cosas que van cambiando en tu vida y que te hace dar cuenta de los pasos, de los años que has tenido. Yo apenas tengo veintitantos años y aún no lo he sentido tanto. Aún me siento hasta cierto punto inmune. Te sientes joven. Me siento muy joven, Sí. pero va a ser interesante el toparme con ese cambio, ¿no? En algún momento creo que a todos nos va a pasar. Espero que a todos, porque pues, que todos crezcamos muy grandes y muy felices, pero solo me pareció una reflexión ahí como muy interesante la de Fermina. No, y por ejemplo, también lo refleja Florentino. No recuerdo en qué momento, que llega un punto en el que se da cuenta que ya pasaron décadas, que al final realmente ya no es esa persona de antes, pero es para él como un golpe de realidad, ¿no? Como que empieza a ver realmente qué ha cambiado en el pueblo, qué ha cambiado en él, qué ha cambiado en sus familiares, en su familia. eh, es algo, como dices, realmente que inclusive a veces puede ser bien o mal recibido dependiendo cómo lo veas. eh, es una muy buena, eh, un buen punto que llegan a tocar. Creo que es de forma muy ligera, pero como dices, nadie es inmune en el tiempo, y creo que también aquí ayuda bastante, porque al final es una novela, o al menos las 2 que hemos leído de Gabriel García Márquez, pues realmente sí marcan el tiempo, no es como que hayan pasado de la primera página a la 350 nada más 2 semanas, ¿no? O 3, como a veces pasa en el tiempo, ¿no? Que todo es así, sucede en un lapso mucho más, muy corto, vaya. Aquí pasan décadas. Entonces, creo que al final que realmente, le dé un espacio a cómo al final los personajes se dan cuenta que han crecido, que han cambiado, que ya no son ese mismo, al menos aquí, como nos lo presentan, ese Florentino o esa Fermina de 9 11 años, es creo que ayuda, también te ayuda a ver realmente tú, como dices, te reflejas de como, pues sí, realmente nosotros tenemos veintitantos, casi a los 30 por así decirlo. ¿Cómo ha cambiado, no? O sea, y creo que pueden ser desde las cosas mínimas yo siempre pongo el ejemplo de, no sé, la música. En este caso, yo podría decir que fue el prime de mi música fue 2010, 2020, por así decirlo, ¿no? Entonces, a lo mejor que digas que cierta canción ya tiene más de 10 años, a mí es como de tanto pasado, a lo mejor cuando a veces hablamos de ciertos momentos, que hemos vivido en conjunto, de lo que te pasó, y empiezas a hacer como cuentas de que fue no fue hace como 2 3 años, a pesar de que lo tengamos tan presente y tan bien recordado, ya fue hace más de, ¿que te gusta? 7 10 años. Eh, sí es un momento en el que te hace reflexionar. También algo que me gustaría hacer, como darle énfasis, cómo realmente hay ciertos detalles que te los deja de cierta forma, el autor, muy bien marcado sobre el amor, ¿sabes? Creo que también es una novela como que muy realista, en el sentido que no, ¿cómo decirlo? Y lo mencionabas, es de que, pues todos vivieron felices para siempre, todo es bello de principio a fin, a lo mejor sí tienen un poquito de altibajos, pero todo siempre es perfecto, ¿no? Aquí creo que realmente habla muy bien de las etapas de la pareja, ¿no? En el sentido de que primero, pues empieza, bueno, al principio sí no siento que suceda entre el doctor y Fermina, pero como al final empieza como esa parte de la luna de miel, ¿no? Y llega un punto en el que al final ya conoces, las parejas se conocen tan bien, o poco a poco van conociendo inclusive las costumbres, o inclusive, sabes cómo va a reaccionar tal persona, qué acción va a hacer antes, o sea, igual, no sé, cómo se vuelve rutinaria ciertas cosas, cómo sabes a lo mejor, ¿cómo decirlo? Cómo empiezas como a idealizar a tu pareja, y poco a poco, pues, al final se van como rompiendo, ese tipo de esquemas, como al final te vas dando cuenta que tu pareja le gusta hacer esto, prefiere más esto, cómo al final es la convivencia, cómo puede haber a lo mejor momentos, de crisis, momentos en el que al final realmente quieras, pues, no sé si decir tirar la toalla, pero al final realmente que pase la pareja por unos momentos, pero al final realmente sigue, ¿no? Como que no es eso. Son detallitos que a mi parecer, a través del libro representando muy bien lo que es entre Fermina y el doctor,
Urbino. De mi lado creo que sería todo, no sé si tú Chin, no tengas algo más que mencionar. Nada más, de mi lado. Venga, entonces este capítulo Chino, después de que lo terminaste, ¿cómo fue tu experiencia a nivel emocional? ¿Te deja algo el libro? ¿Qué opinas? Pues yo quizás son esas dos reflexiones. A mí, insisto, la parte que más como que concuerdo contigo que no es algo en lo que se centra el libro, pero aún así esa reflexión me dejó bastante tocado, me dejó bastante tiempo pensando esa parte en la que te digo que el tiempo pasa para todos menos, bueno, hasta para nosotros, aunque a veces parece, si se entera que no fuera así. Y también la parte en la que termina, evoluciona, como ella pasa por distintos tipos de amor, ama de diferentes maneras, y nos damos cuenta, pues, que así nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Sí. Y no solo ama a diferentes personas, bueno, de diferentes maneras, sino también ama a diferentes personas. Y eso creo que también luego pareciera que es imposible o mal visto. Mira, bien o mal, quién sabe si sea, pero esa reflexión de Gabriel García Márquez, o ese personaje de Gabriel García Márquez que lo hace, pues también te deja pensando, ¿no? Si a lo mejor el amor es algo tan exclusivo, o si también se vale, pues, estar enamorado de diferentes personas en diferentes momentos, ¿no? Yo Sí. justificándome, ¿no? No, está bien, está bien. ¿Tú te dejó algo? Yo creo que me quedo con esa parte o la reflexión de que no dejar de sentir o no dejar de expresar lo que sientes por más que vaya avanzando tu edad. Creo que sí va evolucionando y lo mencionábamos igual al principio, va evolucionando tu mentalidad, vas evolucionando en general. Entonces, pero eso no significa que porque vas evolucionando y conforme más mayor seas, significa que vas a dejar de sentir y de expresar lo que sientes. Entonces, me quedo con eso igual, lo que mencionaste tú de cómo pasa el tiempo, sí, también me lo llevo, pero creo que es eso, inclusive también me llevo no sé, creo que es un muy bello libro que digo, se escribió en 1985, nosotros estamos haciendo esta eh, reseña en 2026. Yo no siento que a lo mejor vaya a cambiar mucho este libro si lo leemos dentro de 20, 30, 40 años, ¿sabes? Creo que abarca muy bien ciertas cosas. ¿Te Claro, refieres con no va a cambiar? en ¿El ese, libro ya está escrito o cómo? no, o sea, no va a cambiar a lo mejor, o sea, si lo lees no siento que a lo mejor una persona. Ah, el sentimiento es diferente. Ah, okey. Ajá, el sentimiento. No siento que a lo mejor una persona que lo lea hoy y, no sé, si más bien, las nuevas generaciones que lo lean dentro de 30, 40 años, sientan que a lo mejor es obsoleto el libro, ¿me explico? Siento que son toca temas que siempre van a estar vigentes, que sí, a lo mejor la forma de expresar y de sentir van a ser o van a ir, siendo distintas conforme la sociedad, vaya evolucionando también, pero creo que es un muy buen acercamiento y es un gran libro para hablar sobre el amor, vaya. Pero en fin, Chino. Así como te lo pregunté y contestaste de forma muy breve la pregunta, ya que hablamos de este libro, ahora sí puedes responder de una forma muy, muy amplia. Bueno, responderla mejor. Entonces, Chino, ¿esperar toda una vida es una prueba de amor o una forma elegante de no soltar? Para mí una forma elegante de no soltar. Ni siquiera elegante, una forma de no soltar. 100%. Una pésima forma de no Yo soltar. siento que es como una moneda al aire, ¿no? O sea, porque igual al final aquí a Florentino le fue bien, pero También le fue bien, porque también no respondió tu pregunta así como tú lo estás. No es que no soltó a Fermín, la soltó. O sea, bueno, más bien la tuvo que soltar, no tuvo de otra. no, o sea, sí tuvo otra, pudo estar enganchado con ella a los 50 años y jamás tener otra, como estar así, 100% obsesionado con ella. Y eso es a lo que me refiero. Eh, Así, pues para mí es una manera de no soltar. Para mí, Sí. Florentino sí soltó. Bueno, Tan soltó que tuvo otras parejas sentimentales. Y una con la que casi triunfa. que eso es, que también es una muy buena, eh, un buen punto, ¿no? Son de esas parejas, no sé si conoces que dirías como de, uy, es que si esta persona hubiera andado con esta persona, no, hombre, hubiera sido una pareja, o no hubiera sido, bueno, hubiera sido la pareja, ¿sabes? Pero pues que por X razón no se dio, se me Sí, hace, es como 20 así. ups. No, sí tienes un buen punto. Yo creo que sí también, o sea, es una forma elegante de no soltar. Yo creo que al final, evidentemente, tienes que seguir en esa parte. Ya, como dicen, si realmente están destinados a ser como hilo rojo, pues se van a juntar en algún punto. Pero pues mientras, si no se dio, no se dio, entonces a seguir con tu camino y en los distintos ámbitos. Pero en fin, Chino, ya que a quién sí y a quién no, bueno, más bien, ¿para quién sí recomiendas este libro? Yo se lo recomiendo a una persona que quiera empezar a leer García Márquez y que quizá no tenga, que tenga tiempo, porque creo que hay libros que a lo mejor se pueden leer mucho más tranquilos, en cualquier momento, no sé, como mucho más fáciles de leer. Ujú. Creo que sí sea difícil,
pero sí creo que se requiere tiempo porque son capítulos muy largos, de repente tiene una que otra palabra complicada, y sí te requiere como estar en cierto momento como concentrado, ¿no? Y a veces un lector que es muy compulsivo quiere estas lecturas fáciles y que se digieran Sí. rápido. No, si estás en ese momento es válido totalmente, pero no creo que no es el mejor momento para leer este libro. Entonces invente eso. Es que no es el único requisito. Que alguien quiera conocer a García Márquez y que tenga tiempo para darse esa pausa y concentrarse en la lectura. ¿Tú? Yo igual me iría por personas que, a lo mejor, claro, dice, categoría de realismo mágico, pero creo que, personas que les guste el romance o quieran leer algo de amor, evidentemente, pues, ahí esta no siento que sea como así muy de que derroche miel, pero creo que es un amor o abarca todas las o la mayor parte de las etapas de un amor, ¿sabes? Entonces, sea una persona que esté buscando, eh leer romance, por así decirlo, como dices, también, con especificaciones de que no es un libro que se lea en un día, sí tiene, creo que como cualquier libro de Gabriel García Márquez, tiene ciertas palabras que si no, que si pasas por desapercibido, por más que digas: "Ah, bueno, es una palabra", como que realmente sí le quita ese toque al libro, o sea, como que no te voy a decir que por una palabra no vas a entender, ya lo que sigue, pero sí, es un libro que se lee con calma. Entonces, mira, por eso, Chino, del 1 al 5, ¿cuánto le das a el amor en los tiempos del cólera? Sí, yo tenía ya mi reseña. Uf, le di 4.4 de 5 estrellas. Ujú. Y mi reseña fue la siguiente. Amor o fiebre. Nos presenta este sentimiento como algo romántico y a veces obsesivo o febril. Saltos en el tiempo y personajes entrañables dejando preguntas abiertas sobre el enamoramiento y los muchos tipos de amor. ¿Existe el héroe romántico o es solo alguien que no suelta la fiebre del amor? 4.4 de 5. ¿Tú Mira, cuánto le das? yo sí le doy los 5. Otra vez Julio Barco regresa. No, Generoso. Julio Generoso le da 5. Julio regalado. Julio Regalado le da 5. No, la verdad es que a mí me encantó. Es un gran libro. Yo te podría decir, no sé si esté bien o mal, pero a mí me gustó más que Cien años de soledad. Yo lo pongo arriba. No, es mi número uno. Me parece bien, me parece válido. Sí, Totalmente. A mí personalmente me gustó más Cien años de soledad. está perfecto. Esto creo que ya sería todo de nuestro lado. Ya con esto cerramos el episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como Laberintos Literarios. Estamos en Instagram como Laberintos Podcast. Y nos pueden encontrar en YouTube y en Instagram también. Subimos cada semana, entonces esperen el siguiente episodio. Y Spotify, ¿no? ¿Qué dije? En Instagram. Ah, perdón. También nos pueden encontrar. Ahora nuestras redes sociales son TikTok e Instagram. Para escucharnos está YouTube y Spotify, correcto. En fin, Chino, ¿cuál es la siguiente pregunta con la que los vamos a dejar para poder, darle paso al siguiente libro? La siguiente pregunta va a ser, ¿qué tanto de lo que llamamos amor se puede convertir en idealización? Uf, una gran pregunta. Se las dejáramos para que la analicen, para que se den una idea, y si pueden y le atinan al siguiente episodio. Aquí, Andamos de románticos en este mes del amor. según yo, esto se sube en marzo, pero, sí, está bien, dejémoslo así. Uno puede ser romántico de enero a diciembre, ¿por qué no? No confíes en nuestros editores. Confío en ellos plenamente. En fin, cuídense mucho, tengan un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche. Luego Arrivederci.